Hola chicos, chicas, pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión. Vamos a continuar con el tema de gases para verlo un poquito más. Y bueno, ya el temario ya está muy próximo a acabar y más que nada pues hay que seguir con ello. Me voy a permitir compartir pantalla para poder hablar un poquito sobre lo que nos quedamos la vez pasada, que justamente nos quedamos en la parte del manómetro, del barómetro, manómetro que se utiliza para medir la presión. Les dije, bueno, que había modelos nuevos. Vamos a ver las leyes de los gases, las leyes de los gases ideales. Estas leyes de los gases ideales que vamos a ver van a ser por sus diferentes leyes, por sus diferentes. Vamos a ver las leyes de los gases ideales de las más, que nada, las variables que vamos a tener aquí. Vamos a tener cuatro variables principales que a mí me gusta siempre ponerlas, muy recalcadamente para que las tengamos muy, muy en cuenta. Las variables de los gases ideales que vamos a tener, muy, muy en cuenta son presión, temperatura, volumen y cantidad de sustancia. Otra vez, por si tuvimos alguna duda, vamos a tener aquí presión, temperatura, volumen, volumen, volumen y cantidad de sustancia, cantidad. Las voy a colocar de esta manera también. Presión, temperatura, volumen y cantidad de sustancia. La primera que vamos a ver de todas ellas va a ser presión con volumen. Presión con volumen se llaman ley de Boyle. La ley de Boyle. La presión y el volumen que vamos a ver nosotros aquí va a ser su relación. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a poner de ejemplo. La presión y el volumen. Imaginemos que yo tengo aquí un globo. Tengo aquí un globo inflado. ¿Y qué pasaría si yo este globito que tengo aquí inflado, que tiene un volumen, vamos a decirle volumen 1, un volumen X cualquiera, y también va a tener, pues, una presión 1. Todo tiene una presión, cierta cantidad de presión. No lo estoy presionando, yo inflo un globo y hay presión. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasaría yo si yo intentara con mis manos apachurrar este globo, pero imaginemos que mis manos sí cubren bien este globo? Me van a decir, bueno, se me va a deformar y se me va a ir entre las manos. Este, pues, ¿qué pasaría si yo lo apachurro? Si yo ejerzo una nueva presión. Hay que recordar, la presión es fuerza sobre área. Pues lo que va a pasar es que este globo lo voy a hacer más chiquito porque ahora las partículas de gas están más pegadas unas con otras. Antes estaban muy alejadas. Ya lo apachurré. Ya aquí están mis manos. Ya terminé de apachurrarlo. Ya lo apachurré. Y ahora voy a tener una presión 2 y un volumen 2. Ahí está. ¿Qué pasa? Pues voy a tener aquí este análisis. El análisis va a ser el siguiente. Primero que nada, a mayor presión hay menos volumen. O sea, si yo pongo más presión, el volumen es más chiquito, es menor. Se dice que son inversos, inversamente proporcional. Así se pone. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Se colocan de la manera en que uno es una multiplicación y el otro es una división.
son inversamente proporcionales. Este proceso, que es inversamente proporcional, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a quitar, para hacer este análisis, para quitarse el símbolo de proporcionalidad, generalmente se le pone un igual y una constante. Yo voy a sustituir mi símbolo de proporcionalidad por un igual y una constante. Esto lo cambio por esto. Entonces voy a tener ahora, voy a tener que la presión es igual a una constante entre el volumen. No le pongo el por uno porque el por uno ya sabemos que es lo mismo, entonces así. Entonces yo tengo, si despejo, que la constante va a ser igual a la presión por el volumen. La constante vale siempre lo mismo. La constante vale lo mismo. Lo mismo en esta situación. En química tenemos muchas constantes muy variables, irónicamente. Son iguales en la misma sustancia, pero en otras sustancias diferentes. Es el único detalle que vamos a tener aquí con las constantes. Ahora, esto es un hecho. Si yo multiplico la presión y el volumen, en todos los casos me va a dar una constante que siempre vale lo mismo. ¿Qué significa esto? Si yo aquí multiplico la presión 1 por el volumen 1, va a ser igual a la constante. Y si aquí multiplico la presión 2 por el volumen 2, una presión nueva con un volumen nuevo, porque cambiaron las circunstancias, la constante se mantiene. Fíjense esta casualidad, la constante es la misma. Como la constante es la misma, aquí vamos a ponerle que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Como 1 es igual a 2, significa que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Esta es la ley de Boyle. ¿Sí? Ley de Boyle. P1B1 es igual a P2B2. Esa es la ley de Boyle. Aspectos importantes. El volumen generalmente se mide en litros, pero también se puede medir en mililitros, centímetros cúbicos, etc. Aquí no importa. La presión generalmente se mide en atmósferas, pero también puede ser en pascales, kilopascales, etcétera, etcétera. Hay muchas unidades de presión. Libras sobre pulgada cuadrada, que son las PSIs, que se utilizan mucho para los coches, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el asunto. Lo van a encontrar en los libros, por ejemplo, con alguna situación de esta, simplemente porque miden los milímetros de mercurio. Pero aquí lo importante es que, ¿cómo se puede hacer un experimento de medición de esto? Pues se puede hacer, generalmente se hacen, ya no se utiliza esto porque ya nadie utiliza mercurio porque es muy peligroso, pero muchas veces se utiliza una jeringa de experimentación. Hay jeringas para hacer experimentos. Se podría implementar una, a lo mejor, de las quirúrgicas. Se le tapa el hoyito a la jeringa. Aquí, por ejemplo, tiene 10 mililitros y aquí tiene el émbolo. Generalmente aquí vamos a tener esta parte que se va hundiendo y aquí pues se le va añadiendo presión, una presión medida o un peso, y lo que va a pasar es que va a ir disminuyendo. Aquí se le pone una presión y el volumen va disminuyendo y se pueden medir las propiedades de los gases de esa manera muy sencillamente. Y bueno, esa es la ley de Boyle. Es la ley de Boyle, con esos valores y esos datos. Vamos a pasar a la siguiente, que es la ley de Charles. Ley de Boyle, aquí tenemos la presentación, fíjense todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver la ley de Charles.
que es el volumen y la temperatura. Vamos ahora a ver esta situación. Volumen y temperatura. Y vamos a poner el ejemplo que ustedes, el 14 de febrero, les regalaron un globo, aerostático. Al tercer día, el globo ya estaba todo apachurradito. Aquí está. Y lo sacan al sol. Lo sacan al sol. El sol está muy caliente. Y ahora se volvió a inflar. Ahí está. Se volvió a inflar. Ahora voy a tener al principio un volumen 1 y una temperatura 1. Y ahora aquí voy a tener un volumen 2, aumento, y una temperatura 2. Aquí está. Se calentó y se infla. El gas se expande. El gas se expande. Ahí está. Y voy a tener lo mismo, pero voy a tener que hacer mi análisis más minucioso. El volumen con la temperatura, ¿qué es lo que pasa? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Vamos a ver esto. Si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Entonces son directamente proporcionales. Así se coloca. B, símbolo de proporcionalidad, temperatura. Ahora, ¿cómo me quito del símbolo de la proporcionalidad? Con una constante. B es igual a K por T. Despejo la K y me va a salir B entre T. Y ahora, la constante vale lo mismo, de ahí su nombre, constante. Vale lo mismo si multiplico la temperatura y el volumen aquí, me va a dar la misma constante que si lo multiplico acá, porque valen lo mismo. Es una constante. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí B1 entre T1 es igual a acá. Y acá voy a tener B2 entre T2 es igual a acá. Igualo las letras K, K es igual a K, y voy a tener lo siguiente, B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. Y ahí está. Esta es la ley de Charles. B1 T1 entre B2 T2. Esa es la ley de Charles. Aquí está. Y bueno, aquí les muestro este pequeño diagrama que justamente es el análisis. Este es el análisis anterior, creo que se me revolvió. Presión, temperatura y volumen. Creo que sí, ¿eh? Déjame ubico. A ver. Que se me revolvió. Mm, Aquí está, la ley de Charles. Charles, aquí está. Temperatura y volumen. Sí, aquí está. Vamos a ver esta situación interesante y muy importante. Con las leyes de los gases ideales, analizo dos propiedades, pero de esas dos propiedades, analizo dos propiedades, pero las demás no se mueven. Generalmente se dice que para la ley de Boyle, vamos a ver aquí, la ley de Boyle solo se utiliza presión y volumen,
dejando la temperatura constante y la cantidad de partículas. Eso se deja constante. Yo utilizo unos y los otros los mantengo constantes. Ahí tenemos esa situación. Entonces, para la ley de Charles, vamos a tener presión contra volumen con temperatura constante. Pero para Charles, vamos a tener ahora la situación de... Déjenme mover acá algo. Para Charles voy a tener la situación de que voy a mover la temperatura, voy a mover el volumen, pero la presión se mantiene constante. Como la presión se mantiene constante, esa no va a variar. Esa presión que voy a tener constante, que no va a variar, me va a dejar la siguiente situación. A medida que aumento la temperatura, el volumen aumenta. Eso quedó claro, ¿no? A medida que aumento la temperatura, el volumen aumenta. Porque las partículas se mueven más y demás. Aquí tengo esto. En una jeringa normal, si yo la caliento y está tapada, se va a aumentar el volumen, se va a inflar. Y ese aumento de volumen va a tener la misma presión, en este caso una atmósfera. Entonces, voy a decir aquí que es temperatura y volumen a presión constante. Pero tengo lo siguiente. Si voy disminuyendo la temperatura, el volumen se va haciendo más chiquito. Si voy disminuyendo la temperatura, el volumen se va haciendo más chiquito. Entonces, si el volumen se hace más chiquito, si voy bajando más la temperatura, cada vez el volumen se hace más chiquito y voy a llegar a esta situación hipotética. La situación hipotética es que a medida, vean esta gráfica que está acá muy interesante. Por ejemplo, esta sustancia dice que a 0 grados centígrados tengo poquito más de medio litro. A 75 grados centígrados tengo poquito más de 700 mililitros. Pero si bajo esta sustancia química a menos 75 grados centígrados, la meto al congelador, el volumen disminuye, se va haciendo más chiquito. Si yo a esta situación la extrapolo, voy a tener dos procesos con gráficas. Tengo un proceso que se llama interpolación. Yo, por ejemplo, puedo saber a 25 grados centígrados qué volumen ocupa. Pues nada más hago aquí esto y me va a decir que son 600 mililitros. A 25 grados Celsius va a ocupar 600 mililitros. Esto que acabo de hacer se llama interpolación. Pero vamos a ver otro que se llama extrapolación. Extrapolación. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué volumen va a ocupar esta sustancia química a menos 150 grados Celsius, pues nada más hago una línea y la dibujo acá, 200, 300, 400, 250 mililitros. Eso se llama extrapolar. Pero si yo extrapolo esto hasta lo más bajo, lo extrapolo, voy a llegar al momento hipotético donde el volumen vale cero. Imagínense eso. El volumen desaparece. Y esto es hablando de gases. O sea, aquí tengo algo muy importante. Tengo una temperatura hipotética. Hipotética, no existe, nadie nunca ha llegado a eso. Tengo una temperatura hipotética de algo que se le llama el cero absoluto. Esto que tengo acá va a ser el cero
absoluto. Y ese cero absoluto, bueno, cero es con C, no estamos en Estados Unidos, cero absoluto es el momento donde la temperatura es tan baja que el volumen desaparece. Y no hay nada más frío que esto, porque no existiría, si yo extrapolara más, aquí sería, imagínense, negativo. No existe el volumen negativo, nada está y luego desaparece y luego reaparece en otra dimensión. No. Este punto de aquí se da a los menos 273.15 grados Celsius. Este es el cero absoluto. Y así como a Celsius se le ocurrió que voy a medir del 0 al 100 desde donde el agua se congela hasta donde el agua empieza a ebullir y voy a hacer que de aquí para acá sean 100 grados, pues un personaje que se llama Kelvin dijo, en vez de iniciar el cero donde el agua se congela, mejor vamos a iniciar el cero donde la materia hipotéticamente desaparece. Ese sería mi nuevo cero. Y cada grado empezaría a partir de ahí. Quiere decir esto que a 0 grados Celsius, son grados Celsius, a 0 grados Celsius, ya habríamos dado 273.15 pasos. Ya dimos 273.15 pasos. Quiere decir que el 0 Celsius no es 0 Celsius, es 273.15 Kelvin, porque ya vamos desfasados. Vamos desfasados. Entonces, esa es la situación, chicos y chicas. La situación es que vamos a tener una nueva escala de temperatura, que es la escala Kelvin, y va a medir el cero donde, hipotéticamente, la materia tiene cero volumen y se obtiene a partir de la extrapolación de las gráficas de temperatura y volumen. Esta extrapolación de las gráficas de temperatura y volumen que me dan mi cero absoluto me van a permitir trabajar con mis ecuaciones. Mis ecuaciones que voy a tener aquí va a ser lo siguiente. El volumen lo voy a medir en mililitros, litros, etcétera. Pero la temperatura para esta ecuación matemática se va a medir en Kelvin exclusivamente. Los grados Kelvin, chicos y chicas, tienen un nombre propio. Bueno, es que hay algunas medidas en el sistema internacional que no llevan letras o símbolos antes o después. Los newtons, los kelvins y demás. Por ejemplo, yo puedo tener 100 grados Kelvin y se escriben 100K. Yo puedo tener 200 grados Kelvin y se escriben 200K. No al contrario, los grados Celsius. Y voy a utilizar esta ecuación siguiente que básicamente es muy sencilla. Los grados Kelvin es igual a los grados Celsius más 273.15. Es bien sencillo. Si yo tengo 20 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin son? ¿Cuántos Kelvin son? Pues lo único que hago es sumar a esto 273.15. 7, 8, 9. Van a ser 293.15 Kelvin. Kelvin, hasta ahí. No grados, no la bolita y no se le pone nada más. Kelvin. Ahí está. Esa es la situación para los grados Kelvin. Vamos a la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac me va a medir o va a hacer la relación ahora de los siguientes parámetros. Muy bien, ya vimos los parámetros. Vamos a ver el siguiente parámetro que va a ser el siguiente. Va a ser presión y temperatura. Pensemos. Presión y temperatura en un gas. Pues imaginemos que yo tengo una lata de metal y la caliento. Agarro una lata de refresco, la pongo al fuego.
¿Qué va a pasar con la presión? Antes de que explote, la presión interna aumentó. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión de un gas en un recipiente. Es algo importante. Presión y temperatura. Presión y temperatura. Vamos a ver esta situación. Yo voy a tener un recipiente de paredes rígidas. Por ejemplo, una lata. Un recipiente de paredes rígidas. Si yo esta lata que tiene una presión 1, le empiezo a calentar, tenía antes una temperatura 1 y ahora antes de que explote, el fueguito me salió raro. Antes de que explote, ya mira, un fueguito. Hay que poner aquí una base como si fuera un mechero de Bunsen o una vela. Ahí está. Esto sigue encendido. Ahora va a tener una presión 2, porque ahora las partículas dentro empiezan a rebotar en las paredes, aumenta la presión, y una temperatura 2, porque aumentó de temperatura. Entonces, ahí lo tenemos. Si yo aumento la temperatura, la presión aumenta. Este símbolo de proporcionalidad me lo quito con un igual. La temperatura es igual a una constante por la presión. Lo despejo. Temperatura sobre presión es igual a constante. Para la situación 1, temperatura 1 sobre presión 1 es igual a constante. Y acá la temperatura 2 sobre presión 2 es igual a constante. Y los igualo y me va a dar T1 entre P1 es igual a T2 entre P2. Esta es la ley de Guy-Lussac. Y me dirán, ¿en qué se mide la temperatura? La temperatura se mide en Kelvin. ¿En qué se mide la presión? Generalmente en atmósferas, pero también puede ser kilopascales, pascales, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya estamos empezando a conocer. Y bueno, es presión contra volumen. Esa es de la de Boyle. Andaba perdida esta diapositiva. Presión y volumen. Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. 3 condiciones. Ahí están. Y bueno, son las variables que ya vimos. Y ya nada más nos falta una ley, que sería con cuál variable. La ley es con la variable de la constante de Avogadro, es la ley de Avogadro, que vamos a ver justamente nada más como a detalle para poder analizarlo un poquito más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver esta ley bien, porque solo la vamos a combinar con un parámetro. Entonces, vamos a ver aquí con qué variable. Aquí la variable es la cantidad de moles, pues la ley de Avogadro. La cantidad de moles que voy a tener va a ser así. Va a ser, bueno, voy a retomar. Es, presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Presión, volumen es la presión
es inversamente proporcional al volumen. Volumen, temperatura. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Presión, temperatura. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Si hago el despeje, así P igual a K entre B, lo despejo, PB igual a K, y al final me queda P1V1 es igual a P2V2. Acá va a ser B igual a K por T, B sobre T igual a K. Entonces B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. Acá, presión con volumen, quito K por temperatura. Presión entre temperatura es igual a K. Entonces P1 T1 es igual a P2 T2. Luego me pueden decir, es que yo la vi al revés en algún lugar. Pues si pasa multiplicando, dividiendo y dividiendo, me va a quedar T2 entre P2 es igual a T1 entre P1, si la vieron al revés en algún lugar. Y aquí, en va a ser volumen con cantidad de sustancia. ¿Puede ser con los otros? Sí puede ser con los otros, sí puede, pero se utiliza con volumen normalmente. Normalmente, puede ser con los otros. Ahorita les voy a decir por qué. Voy a poner este ejemplo. Tengo un globo que está poquito inflado y si esta es cantidad de sustancia, tiene 10 partículas y si este globo yo le pongo otras 10 partículas, le inflo más, pues el globo se va a inflar más, ¿no? Qué lógico, ¿no? Y aquí tenía un volumen 1, tiene una cantidad de partículas 1, aquí voy a tener una cantidad de partículas 2, en este caso el doble, y un volumen 2, porque pues lo inflé, obvio, ¿no? Entonces, es directamente proporcional. Si la cantidad de partículas crece, el volumen crece. Y si disminuye, pues también disminuye el otro. Entonces, B es directamente proporcional a la cantidad de partículas. B se multiplica por una constante y una N. B entre N es igual a K. Entonces, B1 entre N1 es igual a B2 entre N2. Se utiliza así en los libros. Puede ser con otros parámetros como la presión. Sí, como la presión. Una llanta, por ejemplo. Una llanta de bicicleta, de automóvil, ya está inflada, el volumen es constante, no se mueve y lo único que voy a aumentar es al meterle más aire, la presión aumenta. No aumenta la temperatura, no aumenta el volumen, solo aumenta la presión y podría hacer lo mismo solo con la presión. Puedo hacer lo mismo solo con la presión, no es necesario hacerlo con los otros parámetros. Los otros pueden estar constantes. Cuando un parámetro es constante, es descartable. Cuando un parámetro es constante, es descartable. También voy a tener estas sustancias cuando hablo de la química. Cuando hablo de la química, tengo que tener algo muy importante que es la idealización. ¿Qué es esto de la idealización? Una idealización es cuando yo coloco parámetros que yo quisiera que funcionaran así. Y se ponen así justamente para primero proponer esto y después ver qué es lo que los afecta. La idealización es lo siguiente, por eso se les llama gases ideales, porque quiero yo pensar que se portan todos iguales. No siempre pasa, pero vamos a intentar pensarlo de esa manera. Entonces, esta idealización que voy a tener me va a decir lo siguiente. Yo voy a tener en una reacción química un cambio de volumen. Esta reacción química de izquierda a derecha se muestra el cambio. Esto es lo que era antes y esto es lo que es ahora. Antes, en esta reacción química tenía 3 moles de hidrógeno más 1
3 moles de hidrógeno más 1 de nitrógeno. Ahí, permítanme. En esta idealización voy a tener esto. Ahora, en esta idealización voy a tener eso. Esto me representa al final 4 moles, pero cuando se combinan, se van a transformar en 2 moles de amoníaco. ¿Qué es lo que pasó? Pasó de ser de 4 unidades gaseosas, cada mol es como si ocupara un globo, por así decirlo. Y cuando se combinan, se compactan y forman ahora 2 unidades gaseosas. No generan 4, generan solo 2 unidades gaseosas. Eso significa que el proceso, el fenómeno químico, se compactó. Por lo tanto, se hizo más chiquito. Esa es una forma de ver el comportamiento de los átomos. Y bueno, pasado esto, entramos al terreno de la ecuación de los gases ideales. Justamente que quiero explicarles en este momento para ya acabar. La explicación de los gases ideales tiene que ver con la combinación de todos los parámetros. Esta combinación de todos los parámetros, ¿qué significa? Yo voy a tener presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Voy a irme lo voy a tener como central y lo voy a empezar a combinar con todos. ¿Qué pasaría si lo combino con todos? El volumen con la presión es directamente proporcional o inversamente proporcional. El volumen. Si yo aumento la presión, el volumen, si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Si yo disminuyo la presión, el volumen aumenta, es inversamente proporcional. El volumen con la temperatura, ¿qué es? Es lo mismo que ya hice antes, ¿no? Volumen y temperatura, el volumen se expande cuando yo aumento la temperatura. Caliento un globo y se infla. Es directamente proporcional. Y el volumen con la cantidad de sustancia, si yo inflo un globo, pues aumenta el volumen, es directamente proporcional. Esto se quita con un igual y una constante. Y cuando yo uso la constante con todos, es la constante de los gases ideales, R. Esta incluye a todos, entre T, N y P. Ahí está. Lo paso para acá. PB es igual a RTN. Yo siempre le digo PB igual a NRT, es algo que yo siempre tengo, pero hay mucha gente que luego usa esas reglas mnemotécnicas y dice que pavo igual a ratón, para acordarse. Pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón, y ya dice, ya es aquí, ya me la sé, para aprendérmela. PB igual a, igual a NRT. Vamos a ver la siguiente clase, cómo se utiliza y los detalles con la ecuación de los gases ideales, chicos y chicas. Y bueno, cualquier cosa, estemos atentos y atentas para resolver algunos problemitas que vamos a ver el día de mañana con todo esto para la clase asincrónica. Esperemos las calificaciones ya estén listas y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Por ahí alguien me envió un correo, entonces por ahí también lo voy a contestar finalizando la clase. Adiós.